el sufrir. Sin embargo, mi Cristo me pide confianza en Él, pues yo creo en su promesa, que siempre Él será fiel. Hermoso será ver a aquel que su vida dio en la cruz, escuchar su voz decir a todos: he aquí lo que prometí. Se fue ya el dolor, no existe el temor. La gran redención que con sangre firme hoy gozoso la ve. Aunque a veces parece olvidar, muy presente nos tiene en su bondad. Su palabra lo ha dicho: confiad en quien da la paz, pues creo yo en su promesa y nunca me fallará. Hermoso será ver a aquel que su vida dio en la cruz, escuchar su voz decirle a todos: he aquí lo que prometí. Se fue ya el dolor, no existe el temor. La gran redención que con sangre firme hoy gozoso la ve. Escuchar su voz decir a todos: he aquí lo que prometí. Se fue ya el dolor, no existe el temor. La gran redención que con sangre firme hoy gozoso la ves. La gran redención que con sangre firme hoy gozoso la ves. ¿Cuántos creen que Jesús es su capitán? Vamos a cantar ahora: Jesús, mi capitán. Andaba yo en un barco sin puerto al cual llegar. De repente vino una tempestad e iba a naufragar. Los vientos arreciaban cada vez más y más. Mi alma se angustiaba en medio de la tempestad.
empezar. Hice todos los esfuerzos que un humano puede hacer. Pensé que con mis fuerzas la paz podría obtener. Y luché y me afané, pero no pude vencer. De repente oí una voz que habló a mi corazón y dijo: no temas, porque yo soy Jesús, tu Salvador. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi El barco del cual les hablo es este mundo de dolor, y muchos son los que en él están sin rumbo y dirección. Marchemos pues con Jesús, quien es nuestro Salvador. Murió por mí, y yo sé que muy pronto le veré. Jesús, mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús, mi capitán. Bien, gracias a Nelson Curé por elevarnos hacia el trono de la gracia. Ahora vamos a preparar nuestras mentes y nuestro corazón para escuchar el mensaje de esta noche, que sigue a cargo de nuestro hermano San Guillén. Señor San Guillén. Muchas gracias, mi querido hermano. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. ¿Cómo están los ánimos? Oye, está muy bonita la iglesia hoy, ¿saben? Está muy cerca, más con nosotros. ¿A qué se debe? Está cayendo agua, lo sospeché desde un principio. De vez en cuando como que es necesario que caiga agua para que estemos juntos así, ¿verdad que sí? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es de satisfacción volver poder estar aquí para poder conversar con ustedes acerca de la palabra de Dios. ¿Cómo les fue a ustedes en este día? Bien. ¿Bien así nomás?
Muy bien. ¿A quién le fue muy bien en el día de hoy? A ver. Pero parece que le fue muy bien a todo el mundo hoy, menos a mí. A mí no me fue muy bien, no. Y eso es que uno siempre es positivo y optimista, pero tengo una gripe y dolor de cabeza que no me abandonan ni por más pastillas y brebaje que veo. Pero todo tiene un propósito. Esperamos, ustedes ven que uno siempre está como muy animado cuando predica, pero después que uno sale de aquí, ya uno no sirve para nada. Eso me ha pasado a mí las 2 noches que he predicado y espero que no pase en esta ocasión. Así que queremos estar un poco animados. Todavía me hace falta un poquito de chispa. Si ustedes notan, ya los que me conocen, soy un poquito más chispeado que lo que estoy ahora, ¿ves? Pero la enfermedad me tiene controlado hoy. Sí, pero de todas maneras, estamos aquí en esta noche para compartir acerca de la palabra de Dios. Déjeme decirle de corazón que si usted la pasó bien, acredítele la gracia a quién, a Dios. Si usted la pasó mal, también dele gracias a Dios. Algún propósito en lo bueno o lo malo que le pasó, Dios tiene para cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Pero glorifiquen el nombre de Dios. Glorifiquen el nombre de Dios para todas las cosas que pasamos acá. Si ganamos, le alabamos. Si perdemos, también le alabamos. Porque Él merece toda la honra y toda la gloria. Aquí nos desbordamos siempre a dar premios, ¿verdad? Y las personas que vinieron, o sea, los primeros visitantes en esta noche son Mari Mateo. Mari Mateo, ¿dónde está Mari Mateo? Mari, ¿tú te llamas Mari? ¿No te conocía con otro nombre? ¿No eres Juana? ¿Seguro? Hablando de Juana, ¿dónde están las Juanas? Hay una que vive, pero la otra no ha vuelto jamás. ¿Qué han averiguado acerca de Juana, la otra? Ok. Mari Mateo, aquí hay 3 libros, hermano, ayúdenme con esto. Y que ella puede elegir una de las 3. Qué bueno que los primeros pueden elegir. El último que no va a poder elegir va a tener que coger el que quiera. Sí. Jesús viene, los 10 mandamientos y salvación en algo más. Los 10 mandamientos. Tremendo. Ok. Ya mi suegra modificó la frase tremendo y ahora dice tremendísimo. Sí. Nos queda, bueno, el segundo nombre es Cristian Ogando. Cristian Ogando. Cristian, ¿seguro que tú te llamas Cristian? ¿Tú estás seguro de tu nombre? Cuando vamos a recibir los premios estamos más seguros que nunca, ¿verdad que sí? ¿Cuál es de los dos, Cristian? Aquí tenemos salvación y algo más, el cristianismo al alcance de todo. Y este lado, Jesús viene, ¿cuándo y cómo? Jesús viene. Llévenmele ahí a este hermano. Y tenemos entonces, por último, Georgina Castillo. Georgina, yo digo Georgina, es Georgina. Georgina Castillo. ¿Seguro que usted, hermana? Yo pensaba que usted se llamaba Juana. Yo me he cogido con el nombre de Juana, señor, está increíble. Yo voy a tener que investigar qué fue lo que me hizo una Juana en el pasado y yo tengo pendiente, ¿ven? El cristianismo al alcance de todo. Espero que ustedes puedan disfrutar estos regalos. Queridos hermanos, me queda un premio gordo, el premio mayor. Los 10 mandamientos 2 veces eliminados. Este premio se lo llevará esta noche la visita que trajo más visita. A ver, ¿cuál fue la visita que trajo más visita? Yo estaba ya sentado, yo estaba parado allá afuera, no vi mucho movimiento, ¿eh? La visita que trajo más visita. Me voy a quedar con mi premio. No quiero quedarme con él, ¿ves? Pero entonces yo lo que haré entonces es que volveré a promocionarlo mañana otra vez. Sé que lo voy a perdonar, déjeme ponerme adelante. Ahí
estado lloviendo y no hemos podido invitar a la gente, ¿verdad que sí? Hola, ¿cómo fue? Por la visita que nos está visitando por primera vez. Hola, la visita que nos por primera vez. ¿Cuál es la visita que nos está visitando por primera Es vez? que hay más de uno, ¿no? Ah, el problema es que tenemos más de uno acá. Si empezamos a regalarle a todos, quebramos. Y queremos llegar hasta el viernes. ¿Eh? La visita que traiga más visitas. No puedo mudar, tengo que mantener mi palabra. Mira, yo me vi casi tentado a hacer un regalo a usted joven, pero miré entonces a su diestra también vi a otro también necesitado, después miré a su parte de atrás también vi a otro tremendísimo. Entonces para el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a tener entonces este regalo con cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie. Qué bien, qué bien. Hay personas que están aquí sentadas desde ahorita y tírese un poquito, por favor. Cuidadito si la golpea que está a su lado. Tiene el derecho de ejercitarse en el día de hoy. Prácticamente. Bote la atención, por favor, no sea tan seco, no. Muévase. Y dígale que está, óigame, pero se quedan así como robots, así. No, muévase. No. Salude al que está a su lado, dígale hola, yo quiero ver el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Ok. Puede sentarse, ya está bueno, ya. Está bueno. Óyeme, uno le da un poquito de confianza y lo cogen todo. Ya está bueno, ya, ok. Qué bueno. Miren, yo me he sentido muy contento con ustedes. Lástima que la campaña es solamente de esta semana. Pero vamos a aprovechar al máximo el tiempo que nos queda hablando de la palabra de Dios. He querido titular el tema de esta noche: ¿cuál es tu verdadero problema? ¿Cuál es tu verdadero problema? Vamos a abrir nuestras Biblias en esta ocasión y vamos a buscar el libro de Mateo. Mateo capítulo 14. Mateo 14. Mateo 14, versículo 22. Antes de leer el capítulo, yo tenía que hacer algo, me estaba olvidando algo. 14, versículo 22. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús mandó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla del lago. Mientras él despedía a la multitud, despedida la gente, subió al monte a orar a solas. Al anochecer estaba allí solo. La barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas, porque el viento le era ¿qué? Contrario. Vayan tomando esta palabra, igualenla por ahí. A la cuarta vela de la noche, de madrugada, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Continúa diciendo la palabra de Dios. Al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron: ¡fantasma! Continúa diciendo la palabra de Dios, versículo 27. Pero enseguida Jesús le dijo: ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya donde a ti sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección ¿a quién? A Jesús. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo ¿qué? Miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Versículo 31. Y al instante Jesús le tendió la mano, trabó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él y dijeron: realmente, este es el Hijo de Dios. ¿Cuál es tu verdadero problema? Oramos. Señor y Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. En esta noche estamos aquí reunidos, un grupo de tus hijos, verdaderamente con la identidad, con el deseo de escuchar tu voz. Mucha gente viene con preguntas dentro de sus corazones que no podrán ser contestadas por mis palabras ni mi personalidad. Solamente serán contestadas a través de tu palabra viva. Que ellos puedan encontrar respuestas a sus preguntas y cuando salgan de aquí estén convencidos de que tú le contestaste. Gracias por estar con nosotros. Sigue con nosotros en esta noche para predicar tu palabra y para impresionarnos también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús había terminado de alimentar a una gran multitud. La Biblia dice exactamente 5,000 personas, pero eran más de 18,000 personas que fueron alimentados ese día. ¿Por qué la Biblia menciona solamente 5,000 personas que fueron alimentados? Por la sencilla razón que en el pasado no se mencionaba el nombre de las mujeres ni tampoco de quién, de los niños. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba a los escritores era hablar de los hombres. Jesús acabó de alimentar a más de 15,000 personas. Allí aproximadamente debió haber un espacio entre 18 a 21,000 personas siendo alimentados por 5 panes y dos peces. Y prácticamente se llenaron. Allí las personas comieron en cantidad. ¿Y qué pasó? Y sobraron 12 canastas. Después la gente estaba un poco cansada y decidió entonces irse. Los discípulos también cansados, Jesús los mandó a que fueran a que fueran del otro lado del lago. Y Jesús entonces se quedó en la montaña, en el monte, orándole al Señor para que le pidiera fuerza por los próximos compromisos. ¿De qué? Por los próximos compromisos del futuro que tenían que ver con el ministerio. La palabra de Dios dice claramente que los discípulos estaban profundamente en mar adentro y en la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuál era la cuarta vigilia de la noche? Los judíos tenían 4 vigilias. La primera vigilia iniciaba de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia iniciaba de 9 de la noche a 12 del mediodía. A 12 de la medianoche. La tercera vigilia iniciaba de 12 de la medianoche y finalizaba a las 3 de la madrugada. De las 3 de la madrugada a 6 de la mañana era la cuarta vigilia. O sea que los discípulos se encontraban en alta mar, precisamente, ¿cómo les digo? Se encontraban precisamente en un ambiente un poco hostil. 3 de la mañana ya era algo acostumbrado, porque ellos eran ¿qué? Ellos eran pescadores. ¿Ellos eran qué? Pescadores. Y no era algo extraño que ellos estuvieran, ¿dónde? En alta mar, en la madrugada. Entonces, de repente, vamos a darle un seguimiento a la Biblia. Vamos a darle un seguimiento a la Biblia. Versículo 25 del capítulo 14 de Mateo. A la cuarta vela de la noche,
Jesús fue a ellos caminando sobre el mar, y al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustaron y gritaron: ¡fantasma! ¿Cuál era el verdadero problema de los discípulos? A ver, ¿cuál era el verdadero problema de los discípulos? De lo que acabamos de leer ahora mismo. Tenían miedo. ¿Miedo a quién? Al supuesto fantasma. ¿Cuál era el verdadero problema de los discípulos? Ok, si nosotros volvemos otra vez hacia arriba, vamos a volver a leer otra vez el versículo. Nos dice en el versículo 24: la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las ondas, porque el viento le era ¿qué? Le era contrario. Los discípulos tenían un verdadero problema, y era que tenían el viento en su contra. ¿Viento qué? Contrario. ¿Cuál era el verdadero problema de los discípulos? A ver, ¿cuál era el verdadero problema de los discípulos? Tenían el viento contrario, pero no era el problema, o sea, exactamente de los discípulos. Los discípulos tenían otro problema, que no eran solamente los vientos. Los vientos sí eran un problema, pero el verdadero problema de los discípulos era otro. ¿Vientos qué? Contrarios. Esta palabra corta también juega un papel determinante en la vida de cada uno de nosotros. De una forma u otra tenemos vientos contrarios. A veces tenemos vientos contrarios en nuestras relaciones familiares. Tenemos vientos contrarios en la relación de pareja. Vientos contrarios en los estudios. Vientos contrarios en muchos puntos de la vida. Pero los discípulos tenían exactamente en alta mar vientos contrarios, y prácticamente, agréguenle a eso, dice que ellos tuvieron miedo, como dice mi amigo acá, a un supuesto fantasma. ¿Cuál era el verdadero problema de los discípulos? Volvemos otra vez y vamos a leer. Vamos a volver a leer otra vez. Versículo 24. La barca estaba ya en medio de ¿qué? Del mar, azotada por las ondas, porque el viento era ¿qué? Contrario. A la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre ¿qué? Sobre el mar. Y al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados, gritaron: ¡fantasma! ¿Cuál era el verdadero problema de los discípulos? Miedo. ¿Pero el miedo a qué? Al fantasma. De una forma u otra, qué bueno que los textos tienen un contexto inmediato, pero también tienen una aplicación secundaria, donde uno puede tomar ciertas normas de la Biblia para aplicarla a nuestra vida general. ¿Por qué los discípulos tenían miedo? ¿No acostumbraban ellos a ver las tormentas? ¿No acostumbraban ellos a navegar en alta mar, verse por mucho tiempo en situaciones peligrosas, y habían salido ilesos de la misma? ¿Por qué tenían que tener miedo ahora? El miedo que ellos tenían no radicaba en la bravura de la naturaleza. No, dice la palabra de Dios que ellos tenían miedo ¿a quién? Al fantasma que está allí. ¿Y por qué ellos no saltaron entonces al agua si tenían miedo al fantasma? Si ellos eran grandes pescadores. ¿Usted no ha preguntado eso? ¿Por qué no nadaron? Porque los vientos eran contrarios. A veces tú y yo podemos tener todas las facultades habidas y por haber, y nunca no vamos a poder avanzar porque tenemos vientos contrarios. A veces tenemos vientos contrarios al vecino que vive a nuestro lado, que no le gusta quizás nuestra forma de ser. Ya eso es un viento contrario. A veces nosotros tenemos
muchas cosas que realizar como diligencias y se nos presentan muchos imprevistos en el camino que no estábamos preparados para recibir y se convierten en ¿qué? En vientos contrarios. Vientos contrarios en todas las áreas de la vida. Siéntese y analice que muchas ideas, planes y propósitos se tronchan porque tenemos vientos contrarios. Y esos vientos contrarios no nos permiten avanzar como nosotros queremos en la vida. ¿Cuántas personas que fueron tocados o tuvieron la oportunidad de poder tener una mejor vida y tuvieron vientos contrarios en su vida y fueron tronchados? Vientos contrarios con una enfermedad inesperada, vientos contrarios con planes rotos, vientos contrarios con actitudes que usted no estaba planeando, pero la vida siempre está así. Vientos contrarios con la muerte. Y usted hace planes y los planes se distorsionan. ¿Por qué? Porque siempre hay en nuestro medio vientos contrarios. Queridos hermanos y amigos que están aquí en esta noche, no fue el plan de Dios de que la vida estuviera vientos contrarios. Los vientos contrarios se desarrollaron una vez que nuestros primeros padres pecaron, una vez que nuestros primeros padres desobedecieron, una vez que nuestros primeros padres dejaron de escuchar la voz de Dios. Entonces empezaron a ver los vientos contrarios. Vientos contrarios cuando aquella mujer salió prácticamente buscando refugio junto a su esposo. Viento contrario cuando Caín mata ¿a quién? A Abel. Viento contrario cuando la tierra se llena completamente de una humanidad que desoye a Dios. Y Dios entonces, fruto de las actitudes pecaminosas de este pueblo conocido, entonces tener que destruirlo con un diluvio. Vientos contrarios también se manejan en nuestros medios hoy. Nuestros jóvenes, en vez de ir a la escuela, están yendo a la escuela del alcoholismo, de la drogadicción, aprendiendo tantas cosas que muchas veces no les sirven de beneficio para la vida futura. Vientos contrarios para una generación que parece que no sobrevivirá mucho. Vientos contrarios también tenemos en la forma de manejar nuestros gobernantes. Vientos contrarios en el trabajo, vientos contrarios en muchas áreas de la vida, y todo esto sencillamente por una desobediencia. Pero los discípulos exactamente no pudieron, o sea, tuvieron más miedo, no tanto porque el fantasma estaba allí. El verdadero problema de los discípulos era ¿qué? Era el agua. ¿Cómo? Su verdadero problema era ¿qué? El agua. Ellos sabían nadar, pero no podían ir a ninguna parte. ¿Por qué? Porque había vientos contrarios, el agua estaba turbulenta. Si ellos estuvieran en un vecindario y eran el fantasma, ¿qué harían? Hubiesen corrido, pero estaban en alta mar. La palabra de Dios dice que ellos sintieron miedo. ¿Por qué? Porque estaban rodeados de vientos contrarios. Mi pregunta en esta noche para ustedes: ¿por qué Jesús no vino por el aire? Cuando yo era chiquillo, yo tuve la oportunidad de ver los Super Amigos. Y muchos de ustedes saben esto, que ahora le cambian los nombres, la Liga de la Justicia y todas las cosas. A mí me encantaba ver a Superman y todas esas cosas. Y siempre trataba de llegar a la escuela a tiempo para poder siempre ver mi programa favorito, los Super Amigos. Y allí siempre veía a mi super amigo, o sea, mi superhéroe favorito. Siempre venía volando por el aire. Mi pregunta es: ¿por qué Jesús no vino por el aire? Porque el problema de los discípulos no era el aire. ¿Por qué Jesús no vino debajo de las aguas? Como el famoso super amigo que estaba debajo del agua, ¿cómo se llamaba? Aquaman. Ustedes saben de eso. Era probando lo que yo estaba. Aquaman. ¿Por qué? Porque el problema de los discípulos no estaba debajo del agua. Jesús no vino por el aire porque el problema no estaba en el aire. Jesús no vino por abajo porque el problema no estaba debajo del agua. Jesús vino encima del agua porque el problema de los discípulos era que el agua.
O sea, Jesús siempre está tratando el problema de los discípulos. El verdadero problema de los discípulos no estaba en los vientos contrarios, no estaba ni arriba ni abajo, estaba sobre el agua. Porque si los discípulos pudieran haber salido del lugar, hubiesen obviado al fantasma. Pero estaban en un ambiente donde no podían moverse. Tenían el talento, habían nadado por muchos años, pero no les servía de nada porque el agua era su verdadero problema. Yo tengo a un hermano, mi hermano mayor, que prácticamente dice que será el último en morir ahogado y que nunca podrán contarlo en el grupo que se van, en Yola, Puerto Rico, porque él y el agua no se entienden. De paso, ustedes ven que va a la playa. Mi pueblo, La Romana, tiene muchas playas. Usted ve que va con un pedazo de galón y se echa agua al lado de la orilla. Oye, me da gusto verlo. Y la gente se goza cuando lo ve. Óyeme, con su pedazo de pote, como decimos un buen dominicano, y echándose entonces agua al lado de la arena. No se mezcla mucho con el agua, porque su problema era ¿qué? Su problema es el agua. ¿Cuáles de los que están aquí verdaderamente que tienen problemas directamente con el agua? Pero trayéndole un momento una actitud más seria, ¿cuál es tu verdadero problema? Los discípulos mostraron ese día cuál era su verdadero problema, al menos en alta mar. ¿Y saben qué? Jesús quería conocer cuál era el verdadero problema de los discípulos. Y fue y apeló al problema. ¿Y qué pasó? Se acercó a ellos para solucionar su verdadero problema. Mi querido hermano, muchas veces usted va donde el psicólogo para mostrarle cuál es su verdadero problema. Y empieza hablándole de muchas teorías. Y al fin y al cabo toca tantos temas y muchas veces no toca el tema principal y el verdadero problema que tú tienes. Muchas veces tú vas al médico y tienes una enfermedad y no encuentras cuál es el problema. Los médicos te diagnostican 50 enfermedades y ninguna verdaderamente tiene que ver con el verdadero problema que tienes. Siempre los hombres van a errar en tratar el problema de los hombres. Por eso Jesús fue ese día sobre el mar precisamente para solucionar el problema ¿de quién? De los discípulos. Y gloria al Señor que Él, conociendo el problema de los discípulos, fue en vía y en el mismo camino con el mismo objetivo de poder solucionar los problemas. Al igual que antes de ayer estuvimos hablando de la experiencia de hombres que tenían problemas. Tal el caso también del hombre de ayer de los 38 años. Jesús conocía cuál era su verdadero problema, y en esta noche los protagonistas que están allí están prácticamente pasando por un problema que Jesús entonces conoce su situación y al fin y al cabo va detrás del problema para poder solucionar ¿qué? Solucionar dicho problema. Mis queridos amigos que están aquí en esta noche, no hay nadie en esta vida que podrá comprenderte más que Dios. Por eso tú tienes que depositar tu fe, tienes que depositar tus actitudes positivas y negativas en las manos de Dios. Tienes que depositar en las manos de Dios esas cosas que te hacen sentir agradable. Tienes que depositar en las manos de Dios todas esas cosas que te hacen sentir especial, pero también los fracasos, los momentos claros y los momentos oscuros de tu vida. Porque Jesús vendrá por el mismo camino donde están los problemas para solucionarlos para su honra y su gloria. Hemos estado durante todos estos días hablando de este ser maravilloso. Hemos hablado de muchos textos que están en la palabra de Dios. No hubiesen sido posible a menos que Jesús no hubiese pasado por allí. Jesús es el centro de nuestra vida. Es el que quiere poner tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Él dejó su trono de gloria a fin de que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él es el protagonista. Cuando hablamos de Bartimeo, encontramos allí a Jesús. Cuando encontramos a la mujer del flujo de sangre, vemos a Jesús al lado. Y encontramos al hombre de los 38 largos años, encontramos a Jesús al lado, porque Él es el único que puede hacer la diferencia
diferencia. Él es el único que puede proporcionar soluciones en tu vida y en la mía. Él es el único que puede abrir el camino cuando está cerrado. Y Él es el único que puede cerrar el camino prácticamente que no nos conviene. Y Él es la diferencia. Y por eso estamos hablando, hemos hablado y seguiremos hablando de este ser maravilloso hasta que Él venga, porque Él es el antídoto para la enfermedad. Él es el elipse para el dolor. Y Él es la razón que mueve a la humanidad. Los discípulos tenían una necesidad y Él fue y la suplió. No obstante a esto, sino que cuando Él llegó, hizo que no solamente parara la actitud miedosa que tenían, sino también que calmó el mar. Y ellos allí adoraron y reconocieron al Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene la llave para abrir el problema que te está afectando hace mucho tiempo. Él es verdaderamente el único que comprende tus lágrimas. Él es el único que comprende tu corazón. Él es el que sabe quizás los temas que tú no estarías dispuesto a compartir con nadie. Él sabe cuáles son tus verdaderas necesidades. E inclusive muchas de las necesidades que tú tienes, que tú mismo no has descubierto, Él las sabe ya. Lo único que Él quiere es que tú tengas la confianza plena que tuvo también Pedro de caminar hacia Él, para que Él pueda solucionar tus problemas. ¿Y qué pasó? Cuando Pedro hizo ¿qué? Miró hacia ¿qué? Hacia atrás. ¿Qué pasó? Se hundió. Porque Jesús es el enfoque, mis queridos amigos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice su palabra. Apocalipsis 3, versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, yo cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es tu verdadero problema? No me lo cuentes a mí en esta noche. Ven, cuéntaselo a Cristo Jesús. De seguro que tendrá solución para tus problemas. Si tu problema es del hogar, si tu problema es económico, si tu problema es moral, si tu problema es social, no importa de cuál índole sea, tráelo a Cristo Jesús, porque Él está dispuesto a darle solución a tus problemas. Es probable que esos problemas no tengan soluciones de inmediato, pero Dios te dará la capacidad necesaria para que puedas enfrentar los embates diarios, y podrás entonces, a través de su dirección, vivir una vida simple pero de esperanza, confiando plenamente de que el dolor y las situaciones que pasamos en esta vida no son eternas, porque un día Dios pondrá fin a todas esas cosas que han afectado a nuestro mundo, fruto de la desobediencia de nuestros primeros padres. ¿Cuál es tu verdadero problema? ¿Estaré yo hablando aquí para alguien que está pasando por un problema difícil? Si tú estás pasando por un problema difícil, no te estoy invitando en esta noche para que me lo cuentes, sino que se lo proporciones a Dios. Él podrá poner solución a tu vida y también darle sentido y carácter. Si tú entiendes que debes depositar tus problemas en las manos de Dios, entonces yo te invito a que te pongas de pie. ¿Hay alguien aquí que está dispuesto en esta noche a depositar su verdadero problema en Dios? Dios te bendiga muchísimo. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a este grupo tan bonito y maravilloso que todas las noches viene a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es tu verdadero problema? El problema de los discípulos era el agua. ¿Y el tuyo cuál es? Si eso te provoca miedo, dificultades, entonces encomiéndaselo a Dios, que en Dios todo, absolutamente todo, tiene solución para su honra y su gloria. Oramos. Señor y Padre,